Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, gracias. Señor, gracias por ese grande amor, ese amor eterno, como dice Jeremías, que usted tiene para con nosotros. Padre, gracias también por habernos dado, Señor, un corazón con humildad para reconocer y recibir el regalo que Jesús nos dio y aceptar, Señor, el compromiso de seguirlo a Él, seguir sus enseñanzas, que nuestra fe no sea solamente teoría, no sea solo escuchar, sino que sea vivir la vida que Cristo pide que vivamos. Ayúdenos, Señor, a ser cada vez mejores soldados del ejército de Jehová y ayúdenos a ser mejores embajadores o verdaderos embajadores del reino de los cielos aquí en esta región. Ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Hermanos, el mensaje de hoy es vencer el mal con el bien. Y yo lo veo de esta manera, mis hermanos. Cuando allá en el tercer cielo, Luzbel se rebeló contra Dios, porque dice en Isaías y Ezequiel que codició el lugar santísimo, el lugar donde Dios está. Él quiso ser como Dios. Entonces fue desechado, fue sacado del reino de los cielos, de ese lugar celestial, y se trajo consigo la tercera parte de los ángeles. Así está narrado. Ahora bien, en mi opinión, hermanos, Dios bien pudo haberlo destruido, porque Dios tiene esa capacidad, pero no, porque tenía un plan más grande. Luego creó al hombre, ¿verdad? Ya hemos conocido esto, que creó toda la creación, ¿verdad? Todo lo que vemos. Creó al hombre, creó a la mujer, y el hombre también falló a consecuencia del consejo de Luzbel, de que ahora ya no es Luzbel, sino que es Satanás. A consecuencia del consejo, o de no es consejo, del mal consejo de Satanás, que dio una mentira, ¿verdad? A través de una mentira comenzó a argumentar, de manera que engañó a Eva, y Eva pues le dio de comer a Adán, y Adán comió. Igual ahí, Adán ya había pecado. Una vez que estuvo pecado, yo creo que Dios bien pudo haberlo destruido y haber dicho: no, de aquí se acabó, hagamos a otro. Volvamos a hacer otro figura de hombre ahí, de barro, de lodo, de tierra. Démosle otro aliento, hálito de vida, y será un ser viviente. Pero no, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que si estamos haciendo ahí una plana, ¿verdad? Estamos escribiendo algo, o estamos haciendo algún mueble, o lo que estemos haciendo, si nos sale mal, ya lo queremos destruir y volverlo a comenzar. Dios no es así, porque Dios es justo. Él es rey de justicia. Él es justo, de manera que Él bien, en el pensamiento humano, destruye a Adán y crea otro. Pero en el pensamiento de Dios no, sino que en el pensamiento de Dios Él quiere vencer esa maldad haciendo el bien, aunque eso se toma mucho tiempo. Imagínense que en Génesis 3:15 tenemos relatado cómo va a ser la redención de Adán. ¿Cómo va a ser que Cristo iba a venir a morir en la cruz, que la serpiente iba a clavarle en el calcañar, y Cristo iba a destruir a Satanás? Génesis 3:15, desde ahí ya está hecho el plan, revelado, mejor dicho, revelado el plan. De manera que Dios se tomó
aproximadamente 4.000 años para cumplir eso que él relató en Génesis 3:15. Más o menos 4.000 años, hermanos. Cumplir la promesa que Jesús iba a estar en la cruz. Porque Él quiere vencer el mal haciendo el bien. Y ese es el carácter de Dios, porque Dios es amor. Él quiere siempre ayudar, aunque nosotros seamos rebeldes, aunque nosotros estemos inclinados a la maldad. Veíamos en el estudio de Génesis, capítulo 6, que Noé y su familia entraron al arca, se salvaron de morir ahogados, de morir en el diluvio. Pero al bajar del arca, después de haber hecho aquel altar y adorar al Señor, Noé se puso borracho. Sembró una vid, dice ahí en Génesis 7, sembró una vid y se puso bien borracho, inclinado al mal. Y eso de que Noé, Dios vio que andaba bien, Dios vio que era justo, así dice en el capítulo 6 de Génesis, que era justo. Y dice que con Dios caminó Noé, sin embargo, después del arca se puso borracho. Y lo más complicado es que dio maldición a uno de sus hijos. Le dio maldición a Cam. Aún así, Dios quiere vencer el mal solamente haciendo el bien. Eso, hermanos, es el carácter de Dios, como les decía, pero eso toma mucho tiempo. Y ahí está la desesperación nuestra. Que nosotros oramos, usted levanta una oración y usted quiere que Dios le responda, pero como de ya. Usted quiere que Señor, no tengo dinero, quiere que le aparezca el billete de $20 ahí a la par. No, hermano, no es así. Dios no es así. Sino que Él tiene esos procesos de hacer el bien para vencer el mal. Él vence el mal siempre haciendo el bien. Y tan así es, hermanos, que a nosotros, a usted y a mí, nos da oportunidades, aunque nos portamos muy mal, aunque somos inconstantes, aunque prometemos y no cumplimos, aunque mentimos, aunque nosotros engañamos a personas, nos da oportunidades. Él vence el mal haciendo el bien. Y tanto es así que para vencer al enemigo, Él quiso venir, como le hemos venido platicando los domingos, los últimos 2 domingos. Él quiso venir. Y tanto es que el versículo que leímos al inicio dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que aún portándonos como somos, Cristo murió por nosotros. Así muestra su amor el Señor, que sabiendo que somos perversos y torcidos y buscamos de continuo el mal, aún así Él murió por usted y por mí. Y como dice en Juan 3:16, el regalo de la salvación es para el que cree, para que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es a través de la fe, de creer en Él. A Dios nadie lo ha visto, pero como dice el libro de Hebreos, a Dios se le agrada con la fe. Dios no responde a nuestro pecado con más pecado, o sea, haciéndonos daño, sino con amor, gracia y misericordia a través del sacrificio de Jesús. Y la cruz es el mejor ejemplo de vencer el mal, de vencer nuestro pecado y evitar, darnos la oportunidad de no estar sujetos a la justicia que demanda ese castigo. Porque, hermanos, pecar contra Dios, bueno, ya hemos visto el domingo anterior, estuvimos viendo que pecar es hacer lo incorrecto, equivocarnos, eso es pecado, hacer lo incorrecto. ¿Por qué a nosotros nos va mal en la vida?
porque tomamos malas decisiones, porque hacemos lo incorrecto. Pareciera que va bien, pero nos equivocamos. Eso es el pecado. Por eso Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él nunca cometió pecado, porque Él siempre hizo lo correcto. Ahora bien, si nosotros valoramos, si nosotros le diéramos la dimensión correcta al pecado delante de Dios, delante del Padre, hermanos, el castigo que Él da o que viene a nosotros, la consecuencia que nos llega a nosotros, hermanos, es correcta. Es correcta. O sea, es decir, Dios no es que sea injusto, no. Lo que pasa es que ya están dictadas las normas. Por ejemplo, alguien va en una moto y no lleva licencia. Ya sabe, esa persona que va manejando la moto ya sabe que al estar la policía ahí le van a poner una multa. Ya lo sabe. O sea, no es que el policía sea injusto, no. Ya la ley así lo dice. De manera que si yo transgredo a Dios, la voluntad de Dios, yo ya sé que no me va a ir bien. Entonces, cuando nosotros valoramos que el pecado nuestro, que el error nuestro va a tener consecuencia, siendo sinceros y siendo honestos con nosotros mismos, lo aceptamos. Porque sabemos que nos hemos equivocado. Porque toda rebelión contra el Señor, la justicia divina demanda un castigo, porque Él es Rey de justicia. Y Él quiere vencer el mal con el bien a través de ese amor incondicional que nos tiene, que nos ha dado, y a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús entrega el cuerpo y su sangre en la cruz, es el acto más importante en esta vida, para su vida y para mi vida. Es lo más importante, porque mire, nosotros podemos tener la prioridad y decir, no, para mí lo más importante es mi esposa o mis hijos, o para mí lo más importante es mi trabajo. No, esa es una definición de importancia muy baja comparado con la vida eterna. Es que si nosotros logramos dimensionar lo que es vivir 80 años aquí, o 90 o 100 años aquí en la tierra, y compararlo con los millones de años que vamos a vivir allá en la presencia de Dios, o lejos de la presencia de Dios, los 100 años no son nada. Y allí está nuestra mente enfrascada en esos 100 años, cuando hemos perdido de vista los millones, es decir, la eternidad en la presencia de Dios o en la ausencia de Dios, lejos de Dios. Por eso el evento de Jesús en la cruz es lo más importante en la vida de la humanidad. La cruz debe ser el centro de nuestra adoración. O sea, Jesús que llegó a la cruz, que murió en la cruz, es el centro de nuestra adoración, nuestra enseñanza y nuestro testimonio al mundo. Por eso, hermanos, nosotros, si usted observa, muchos de nuestros cánticos hablan de lo que Jesús hizo en la cruz, de que la salvación está en Jesucristo, que la roca es Jesús, porque ahí está realmente nuestra seguridad. En Génesis, Dios sembró aquella promesa, dio aquella profecía, en Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa promesa Dios la dio. Él ya tenía un plan, como nos dice Efesios en el capítulo 1. Él ya tenía un plan, pero esa promesa que Él nos dio ahí, llegó a darla el Señor porque Adán pues ya se había separado, porque desobedeció. No permaneció firme, sino que se dejó engañar
como muchos de nosotros, hermanos, como ahora en estos tiempos. Que, hermanos, mire, todo el que no está siguiendo a Jesucristo está siendo engañado, va hacia las cosas del mundo engañado, pensando en que allá va a estar mejor, que allá va a estar bien, pero hermanos, es una ilusión, porque la palabra de Dios que no se equivoca, la palabra de Dios que es fiel en lo que ahí está escrito, nos dice que la única manera de vivir bendecido en esta vida es obedeciéndole a Él. Cuando entramos en desobediencia, llega la consecuencia, llega la maldición. Bueno, en Deuteronomio 28 se le llama maldición a todo aquello que viene por la desobediencia, por desobedecer. Pero son consecuencias de nuestra mala decisión, de hacer lo incorrecto. Voy a ponerle ahí en pantalla Juan 1:14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y así es como Jesús comenzó a entrar a este mundo. Y la meta de Él era llegar a la cruz. Y dice en Juan 1:14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy le voy a poner lo que dice Mateo en el capítulo 26, versículo 26. Dice, porque estos son los objetivos de Jesús. Y dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A eso vino Jesús. Él se encarnó, fue hecho carne, pero Él vino a entregar ese cuerpo y a entregar su sangre para la remisión de nuestros pecados. A eso vino. Por eso les decía hace un momento, antes de comenzar el mensaje, que no es que debemos estar tristes, hermanos. O sea, debemos estar tristes porque por nuestros pecados Él sufrió. Pero estando en tinieblas, ni siquiera pensábamos. Hermanos, yo antes de recibir a Jesús, hermanos, yo no tenía idea de que necesitaba un Salvador. No tenía, no estaba en mí, no lo entendía. Porque estaba en las tinieblas, estaba encadenado en la mala manera, en aquella mala manera de vivir. O sea, no entendía. Si alguien me decía, Jesús te ama, y mucha gente me lo dijo, mi mamá me lo decía, Jesús te ama, mira, Jesús vino a morir por vos, mira, no lo entendía, no lo discernía, no sabía el motivo, hasta que la Biblia me lo enseñó. A eso vino Jesús. Él vino a entregarse para pagar el pecado que debíamos y no lo podíamos pagar. A eso vino. Por eso Jesús es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el único que podía hacer ese pago. Es el único. No había nadie más. No había nadie tan bueno, tan sin pecado como Jesús. Todos los demás, bueno, incluso
la mamá de Jesús, dice allá, según me parece, Lucas 1:47, dice, cuando fue a visitar a Isabel, a su prima, dice en el versículo, voy a comenzar de Lucas 1:46, dice, engrandece mi alma al Señor. Y en el 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella estaba consciente, ella sabía que necesitaba a un Salvador. Porque aquí lo declara y quedó registrado en Lucas. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. De manera que no hay nadie más en que podamos confiar que en Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Ahora, voy a ponerle segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, y a esto vino Jesús. Y esto es lo que hablábamos al inicio. Él vence el mal haciendo el bien. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, es decir, a ese cordero sin mancha, a Jesús que siempre hizo lo correcto. Él fue sacrificado para que nosotros tuviéramos esa libertad, la libertad que Él nos dio, porque nos liberó, hermanos, ya nos ha liberado. Los que creemos en el Señor, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos buscando cada día obedecer a Jesús. No es fácil, pero ese es el trabajo nuestro, obedecerlo. Los que procuramos eso, los que vamos esforzándonos para que no salirnos ni a izquierda ni a derecha de la palabra del Señor. Él fue el que se entregó, Él pagó ese pecado. Porque a eso vino Él, a eso vino Jesús. Él fue el sustituto nuestro, es decir, el que tenía que estar en la cruz era usted o era yo, pero Él vino y se puso en la cruz. Voy a ponerle ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Él buscó ser clavado en esa cruz. Él buscó, yo me imagino que el momento en que el gobernante Pilatos puso a Barrabás y a Jesús y le dijo al pueblo, voy a liberar a uno, a quienes escogen, a quienes prefieren que elijan. Yo me imagino que Jesús decía, Barrabás, así como el pueblo gritaba Barrabás, yo estoy seguro que Jesús también gritaba, Barrabás, que liberen a Barrabás. Porque Jesús quería llegar a la cruz. Y además, era necesario a nosotros, hoy que leemos la Biblia, vemos que ese era el propósito del Señor. Y así como el pueblo comenzó a decir, liberen a Barrabás, y liberen a Barrabás, yo creo que Jesús también se puso a gritar, liberen a Barrabás, porque Él quería morir por usted y por mí, porque su amor era grande, porque Él nos amó primero, aunque nosotros éramos pecadores. Voy a ponerle ahí, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Hermano, el Nuevo Testamento está lleno de aseveraciones, de ideas, de frases que indican que Él es el sustituto, que Él fue el que se ofreció, que Él quería llegar ahí para librarnos, para salvarnos, porque nosotros no teníamos idea. Yo ya le dije, hermano, ya le he comentado muchas veces que yo no tenía idea de que necesitaba un Salvador. Yo, de verdad, yo, si la gente me habla, y eso que pasaron 5 años que me visitaban a la casa, me hablaban en la oficina, me hablaban del Evangelio, y yo no entendía, porque nunca había leído la Biblia. Siempre me la leían, me decían, mira aquí lo que dice, ¿ve? Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Me lo leía, pero yo no ponía atención. Pero el día, hermanos, que me dieron esa Biblia y yo leí ese versículo, yo lo leí, mi mente, Dios la abrió, porque me dio ese granito de fe. Y es un regalo, hermanos, es un regalo. Voy a ponerle ahí Romanos 3:24. Es un regalo, no nos cuesta nada, Él lo hizo todo. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Es que, hermanos, es que vuelvo a lo mismo. Así como yo no sabía que necesitaba ser perdonado, no sabía lo horrendo que era mi pecado delante de Dios. Igual como Jesús me amó primero y murió en la cruz, aunque yo era un terrible pecador, entonces Él gratuitamente por su gracia me ha justificado. Y así a usted también, de gratis. Es decir, Él lo ofreció. Él quería regalarnos vida eterna. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es un regalo eterno. Voy a ponerle ahí siempre en Romanos, el capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo llega la fe? ¿Cómo llega la fe a nosotros, hermanos? ¿Cómo llegó a mí la fe? Por eso yo, Romanos 10:17, que es precioso para mí porque fue la manera en que yo llegué con la ayuda del Señor a recibir a Cristo. Porque cuando a mí me dieron esa Biblia y ese día, yo acepté leerla y yo leí, y dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es a través de la Biblia que llega la fe a nuestra vida. Mientras no la lea usted, va a estar como era yo antes, que no sabía que necesitaba a Cristo, no sabía. Escuchaba de Jesús, pero solo en el aire. Pero cuando yo leí aquel fragmento, es que allí entró la fe en mi vida. Es leyendo la Biblia, es que llega la fe. Y voy a regresar a Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Por eso, hermanos, tenemos que procurar siempre leer la palabra de Dios, que no haya intervención humana en lo posible, que no haya intervención, sino leerla. Bueno, dice en 2 Corintios capítulo 2, dice que para el mundo esto de la fe es locura, no lo entiende, se burla, se ríe, pero para nosotros es vida eterna, porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
es a través de la fe. Es a través de la fe. A eso vino Jesús, hermanos. A eso vino. Él, desde que fue encarnado, bueno, desde antes de la fundación del mundo estaba hecho el plan, pero Él vino a este mundo, se encarnó, según Juan 1:14, y el propósito de Él era llegar a la cruz. Llegar a la cruz. Él vino a morir en la cruz. A eso vino. No había otra opción. Es decir, no había otra alternativa para Él. Él a eso vino. Y por eso yo me alegro, hermanos. Yo me alegro de verdad al dimensionar ahora un poco, lo poquito que voy conociendo de la Biblia, de la palabra del Señor. Yo me alegro de saber que Él tuvo la iniciativa. Él decía, no, este René está perdido y él no va a encontrar el camino. Y es cierto, no, yo no iba a encontrar el camino. Así es que Jesús vino y Él se entregó y pagó por mí. Y pagó por usted también. De manera que Él se ofreció y como nos amó primero, Él pagó por nuestro pecado. Y nos dijo, bueno, si creen, si ustedes creen, si ustedes quieren tener una mejor vida, una vida eterna allá en la presencia del Señor y una vida en abundancia aquí en la tierra, entonces crean y serán salvos. Es el mensaje de cómo es que Dios venció el mal haciendo el bien. Es el carácter de Dios. Él venció el mal. Ahora, ¿qué nos da a nosotros? Bueno, aquí hay una lista que tengo, pero tiempo ya no lo tengo. Dice, Él nos da perdón y redención, nos da paz, nos da vida eterna, nos da su espíritu para que tomemos mejores decisiones, nos adoptó como hijos, nos ha transformado y nos ha santificado. Hermanos, lo que hemos creído en Cristo, lo que hemos nacido de nuevo, ya no somos como antes. Ya no somos como antes, ya aquella era otra manera de vivir, ya no somos como antes, hemos sido transformados. Nos dio victoria sobre el pecado y la muerte, es decir, podemos ahora, como antes de Adán, de tomar la decisión. Ahora la decisión está en usted y en mí. Si hemos nacido de nuevo, ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no hacemos pecado porque a ciegas lo hacemos, no, ahora con la ayuda de su Espíritu, ahora tomamos la decisión de seguir pecando o detenernos. Pero la sabiduría está en que siempre buscamos ser agradables al Señor y nos alejamos del pecado por decisión nuestra, porque el Espíritu Santo nos avisa antes de cometer. Podemos maquinarlo, podemos pensarlo, podemos construir un plan, pero el Espíritu Santo nos está alertando y dice, no, eso que vas a hacer, René, eso no está bien. Y allá, si yo obedezco a la voz de su Espíritu o realmente lo ignoro. También Él nos hizo formar parte de su iglesia, También Él nos da un propósito para la vida eterna. Tenemos un lugar a donde llegar en la presencia del Señor. Si creemos de veras en que Cristo vino a pagar el pecado de cada uno de nosotros. Muy bien, hermano, lo vamos a dejar hasta aquí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador.
Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.